Amigos de BPI TV, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo para llevarles a ustedes de inmediato parte de las declaraciones de Enrique Ochoa Antich, quien es, por supuesto, el coordinador del Foro Cambio Democrático, que ustedes están llamando a la participación, aunque no son una organización política, sino una organización no gubernamental, están llamando a la participación en el evento del próximo 10 de diciembre. ¿Ustedes creen que hay condiciones para ir a ese evento electoral? Todo esto por los pronunciamientos que ya se han esgrimido por parte de los principales partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero justamente el Comité Operativo del Foro, que es una ONG, como tú has dicho, ha querido pronunciarse sobre este tema porque nos parece, nosotros nos llamamos Foro Cambio Democrático porque queremos propiciar un cambio democrático en la sociedad venezolana. Nos parece que la prédica abstencionista, en particular de algunos partidos, le hace un inmenso daño a la posibilidad de ese cambio democrático que nosotros venimos postulando, un cambio a través de la ruta democrática, pacífica, electoral, civil, por eso nos parece que era muy importante que esta declaración que estamos emitiendo, que vamos a circular a los partidos, a las ONG de la sociedad civil, a las embajadas, a la iglesia, invitar a votar, además invitar a las bases de los partidos políticos que han cometido este inmenso error que es llamar a la abstención, para que desacaten la línea partidista y se apresten a respaldar a esos, me atrevo a llamar, héroes que están dando la cara en cada uno de los municipios, presentándose con mucho coraje. Y en el caso del Estado Zulia, la gobernación del Estado Zulia, me ha parecido muy corajuda la decisión de Manuel Rosales, igual que la de todos los candidatos en los municipios. Por eso, desde el Foro Cambio Democrático, insistimos en que la solución, la salida a los problemas venezolanos no puede ser la abstención. No podemos entregar, regalar espacios al gobierno que después van a hacer muchísimo más difícil la lucha contra ese mismo gobierno. Por ejemplo, el argumento peregrino, según el cual se trataría de postergar el voto para dedicarnos a luchar por las condiciones electorales para las elecciones de presidente, es un argumento verdaderamente débil e inaceptable, porque la pregunta es sencilla, la pregunta que se hacen ahorita todos los venezolanos: ajá, y si este régimen autoritario al que decimos que es una dictadura y todo lo demás, justamente no hace esos cambios en el sistema electoral para las elecciones presidenciales, cuando nos vamos a disputar la presidencia, el poder político en el país y el destino del país en los próximos años, entonces la solución es que nosotros no vamos a participar. Es de presumir que esos cambios que nosotros estamos aspirando de pronto no se consigan, porque justamente este es un régimen autoritario que abusa del poder y es ventajista por naturaleza. Entonces sería un absurdo que nosotros no participáramos en las elecciones presidenciales. Pero además hay otro error que me gustaría terminar señalando este asunto, que es decir que cuando se habla de que la razón de la derrota en las elecciones regionales fueron solamente el ventajismo y el abuso del poder del gobierno, las condiciones electorales, se coloca más allá de las fuerzas democráticas la responsabilidad de esa derrota. La responsabilidad de la derrota es del otro, como si nosotros no hubiésemos estado 4 meses en un extremismo de calle violenta que fue el caldo de cultivo del abstencionismo, y como si el abstencionismo no hubiese influido. Claro que el abuso del poder y el ventajismo influyó, pero no hubo abuso de poder y ventajismo en el Zulia, no lo hubo en el Táchira, donde les quitaron 15.000 electores del registro electoral y allí ganaron, lo cual se demuestra que se puede ganar en estas elecciones municipales y preservar cualquier espacio que sea posible preservar en medio de las dificultades, en medio de esta dispersión que existe en este momento y de esta fractura en el campo opositor. Cualquier espacio que se pueda preservar es una ganancia para estar más fuertes para las próximas disputas. Igual sigue la legitimación a la Asamblea Nacional Constituyente, porque es la que convocó. Veíamos ayer a la presidenta Delcy Rodríguez en el acto de lanzamiento de inscripción de la candidata al municipio Libertador, Erika Faría, y por supuesto hay un claro apego al sector oficial, la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo la ve Foro Cambio Democrático? Porque está legitimando a una instancia que no está reconocida ni en Venezuela ni en la instancia internacional. Más de 50 países han rechazado a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo lo ve Foro Cambio Democrático?
Bueno, nosotros hemos expresado nuestro respaldo a los 4 gobernadores que tuvieron el coraje, que no legitiman nada, por ir y no caer en la trampa cazabobo del gobierno de que si no vienes para acá entonces no puedes ejercer el cargo. A mí me parece que ha sido, a mi modo de ver, una irresponsabilidad, por ejemplo, haber entregado el Zulia. Se habla de un supuesto heroísmo, de un sacrificio, porque no se aceptó ese requisito de juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente, pero el hecho de haber entregado el Estado Zulia sin echar un tiro, porque prácticamente fue, ven para acá, si no vienes te quito entonces la gobernación, me parece que es un crimen con las fuerzas democráticas y con el país, de modo que yo creo que la presencia en la Asamblea Nacional Constituyente para sencillamente juramentar lo que ellos nos pidan que juramente no impide que saliendo de la Asamblea Nacional Constituyente los alcaldes y los gobernadores juramentados no digan esta Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima, porque las dictaduras son ilegítimas, pero las dictaduras existen. Es decir, los dictadores de América Latina que han salido todos, había procesos de negociación y vía elecciones, han existido y han sido todos ilegítimos y con ellos se ha negociado y se ha acordado. Si es por esa vía de la ilegitimidad fuese, aquí la oposición se ha llenado la boca acusando de ilegítimos al presidente Maduro, al CNE, al TSJ, y sin embargo fuimos a unas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima a través de un Consejo Nacional Electoral que la propia oposición critica, pero hemos ido a las elecciones, de modo que ese argumento es prácticamente eludir la responsabilidad que tenemos de dar la cara. No puede ser que la salida sea salir corriendo de este desafío, sino proponemos, insistimos en que todos los demócratas participen en estas elecciones y le den la victoria, caramba, a Gustavo Duque, que está dando la cara en Chacao, que lógicamente los vecinos dicen, ¿por qué voy a tener que entregar yo Chacao a un chavista si este municipio es mayoritariamente opositor? Aquí con Baruta, ¿cómo los vecinos de Baruta van a permitir que Baruta entonces la asuma un alcalde chavista? Bueno, en el estado Zulia, si hay la posibilidad de que Manuel Rosales gane, pues todos los demócratas tenemos que salir a votar por Manuel Rosales y que gane la gobernación del estado Zulia. Y la ruta democrática supone ir conquistando posiciones, acumular poder electoral, político, social, institucional, de modo que cualquier espacio que se gane es parte de esa lucha. Eso fue lo que hicimos en 10 años, desde la abstención del 2005, desde cuando postulamos la candidatura de Teodoro y empezamos a reenrumbar a la oposición, hasta hoy. Eso fue lo que hicimos, ir acumulando espacio, ganando gobernaciones, ganando alcaldías, casi ganamos la presidencia de la República y finalmente ganamos la Asamblea Nacional, y ahora parece que echamos en el cesto de la basura ese trabajo paciente que habíamos hecho y ahora queremos ir a una abstención, lo que nos parece el regreso al 2005 absolutamente absurdo. Ustedes han tendido puentes con organizaciones políticas porque por estas posiciones que digamos que están tomando, pero estamos viendo que para Baruta hay varios candidatos que todos son de oposición y hay uno solo del gobierno, es decir, se puede diseminar los votos, no necesariamente eso garantiza una victoria para la oposición. Entonces, ¿cómo coloca esta situación de 3 candidatos de la oposición, uno solo del gobierno y los votos divididos y no aglutinados ante una fuerza que es unitaria, que es la que tiene el gobierno actualmente? Sí, nosotros tenemos ya varios meses proponiéndole a organizaciones que dentro de la MUD se diferencian de esa MUD extremista que nos llevó a toda esta locura de los últimos meses. ¿De quién está hablando específicamente? De Avanzada Progresista, de Un Nuevo Tiempo, en el caso de otras organizaciones que son de oposición pero que están fuera de la MUD, el MAS, con Claudio, con Eduardo, con el chavismo crítico y disidente, con el cual hemos tenido muchísimos encuentros y hemos creado un espacio común de trabajo para crear una plataforma de la ruta democrática, porque efectivamente, como tú dices, esta visión democrática de cambio progresivo de la sociedad venezolana tiene que tener un espacio para coordinarse. Sería muy lamentable, como ha señalado, que en algunos municipios, debido a la división, que además de que estamos divididos entre abstencionistas y participacionistas, los participacionistas encima se dividan en 2 o 3 candidaturas. Yo confío en que si los partidos, los candidatos no se pueden poner de acuerdo, si Villalba en Baruta no se pone de acuerdo con Kiko o lo que fuese, y no hay posibilidades de algunos acuerdos, los propios vecinos, los propios ciudadanos, pues identifiquen con rapidez cuál es el candidato que
tiene más opción y que allí apunten todos sus votos. O sea, yo me imagino que en Chacao nadie se va a poner a inventar y todo el mundo va a apoyar al alcalde encargado, que es Gustavo Duque. De modo que asimismo en muchos otros estados y en muchos otros municipios, en el estado Zulia, me imagino yo que no hay nada que inventar, sino sencillamente respaldar a Manuel Rosales. Y en el caso de los estados donde están los 4 gobernadores, pues habrá que escuchar la voz de esos 4 gobernadores para escoger a los mejores alcaldes en cada uno de los municipios. Pero sí estamos en una relación permanente con estos partidos, con las organizaciones. Nosotros no somos un partido, somos una organización de la sociedad civil preocupados por el destino del país, democrático del país. Entonces queremos ayudar creando vasos comunicantes, tratando de que circulen ideas favorables a la participación y favorables al cambio democrático. ¿Cómo ven ustedes, como organización no gubernamental, estas posturas que se están tomando desde Soy Venezuela, que es una plataforma que también está aglutinando esfuerzos, partidos, elementos económicos, políticos y sociales, y está ahora esta otra plataforma, que es la plataforma Primero Venezuela, que también la integran de alguna manera los partidos que están pidiendo dentro de la Mesa de Unidad Democrática, que en este caso sería Voluntad Popular, Causa R, Primero Justicia, que están planteando también la refundación de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo debería ser una nueva coalición opositora, que ustedes también están promoviendo? Bueno, yo te voy a decir mi opinión personal, porque en este caso el foro, justamente estamos reunidos ahorita y tenemos un debate sobre este tema, pero mi opinión personal es, desde hace mucho, además desde el año 2014, desde las guarimbas del 2014, es que en la oposición hay 2 visiones. Una es la visión salidista, maximalista, el todo o nada, el maduro-betellaísmo, es decir, todo es Maduro-Betellá, es decir, no hay ningún otro objetivo sino sacar a Maduro. Por el contrario, hay otra visión que es la ruta democrática, pacífica, civil, progresiva, de conquistas de posiciones, que no solamente tiene como obsesión única la salida de Maduro, sino que conquista alcaldías, conquista gobernaciones, entiende que hay muchas otras cosas en disputa en la sociedad para acumular la fuerza, para poder ganarle a un régimen autoritario como este. Y desde entonces hemos estado planteando la necesidad de un deslinde civilizado, respetuoso, sin calumnia, sin insultos, sin ofensas, porque a veces aquí entre nosotros, siendo demócratas y estando todos en contra del gobierno, nos ofendemos innecesariamente. Pero sí vale la pena establecer un deslinde entre, por ejemplo, en este momento el deslinde es obvio, entre aquellos que quieren la abstención y aquellos que quieren participar. Yo sí creo que ese deslinde hay que facilitarlo, y que la MUD debe mantenerse como lo que debió haber sido siempre, no como una dirección política, los que hemos estado en partidos políticos sabemos la complejidad que es eso, significa unidad de propósito, disciplina, unidad de mando, tiene que haber un organismo dirigente que es el que toma las decisiones en los momentos determinados, procesos democráticos a lo interno, que una organización como la MUD, tan diversa, tan plural, es muy difícil que lo tenga, de modo que la MUD sea una dirección política es muy difícil. Lo que tiene que hacer es una alianza electoral, un espacio para la coordinación, donde desde Henry Falcón hasta María Corina Machado puedan sentarse una vez al mes para acordarse, pero al mismo tiempo que cada una de las direcciones políticas lleve adelante sus acciones, porque por ejemplo, quienes están de acuerdo o quienes estamos de acuerdo con el diálogo y la negociación, tenemos que ir a consultarle a María Corina Machado si ella está de acuerdo que nosotros vayamos a dialogar y a negociar con el gobierno. Por supuesto, María Corina Machado va a decir que no, porque ella no está de acuerdo. Y entonces, si María Corina Machado quiere convocar su bendita marcha para Miraflores, para derrocar a Maduro, entonces ella tiene que venir a consultarnos a nosotros y nosotros le vamos a decir que no. Entonces, sencillamente nos trabamos mutuamente, nos pisamos la manguera mutuamente. Es preferible que quienes quieran marchar para Miraflores lo hagan y que quienes queramos dialogar y negociar con el gobierno y mantener este camino de la ruta democrática, lo mantengamos. ¿Cómo el Foro Cambio Democrático interpreta la postura que ha tenido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que es prácticamente una figura preponderante dentro de la política y la dinámica nacional por las denuncias y los recientes informes en cuanto a la violación sistemática de los derechos humanos? Pues sí, esa es una pregunta importante. Nosotros en la declaración incluimos, y por eso se lo hemos enviado a varias embajadas radicadas en Caracas, una mención a los apoyos internacionales. Le pedimos a los que apoyan en el mundo las luchas democráticas del pueblo venezolano que tengan la precaución de no
inmiscuirse a favor de una de las tesis que se debaten a lo interno de la oposición. Esos son debates internos de la oposición y nos parece muy desagradable que justamente se haya producido, por ejemplo, en el caso de Luis Almagro, una declaración a favor de la abstención. Eso nos parece incorrecto y por eso lo hemos criticado. Nos parece que el respaldo internacional tiene que ser a toda la oposición, a la lucha democrática del pueblo venezolano. Hay una diferencia, unos consideran que debemos abstenernos, otros consideramos que debemos participar. Son opciones perfectamente respetables. Nosotros no estamos de acuerdo con el abstencionismo y nos parece muy desagradable que una parte de la sociedad venezolana que quiere participar, que está dispuesta a dar la cara, que está arriesgando, que va a postular candidatura, observe que algunos de esos respaldos, un respaldo tan importante como el de Luis Almagro, secretario general de la OEA, se parcialice en este debate a favor de una de las dos opciones que se están debatiendo a lo interno de la oposición. Bien, palabras de Enrique Ochoa Antich, quien es el coordinador nacional del Foro Cambio Democrático, una organización no gubernamental, por supuesto, que ha tendido puente con la oposición venezolana, ha llamado, por supuesto, a la participación en estas elecciones municipales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, rechaza la abstención que se ha promovido desde algunos partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. Por supuesto, también se ha unido este llamado de todos los sectores de la oposición, o que al menos no están de acuerdo con las políticas que se emanan desde el Ejecutivo Nacional de una refundación de la coalición opositora, donde los puntos coincidentes sean los que dicten la agenda y que por supuesto sea una agenda que no desperdicie los espacios que da, por supuesto, los eventos electorales y los procesos electorales en Venezuela, más allá de las condiciones, así sean adversas, participar en lo que ellos han denominado una ruta democrática. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV.